días, chicos. Esta es una explicación de la presentación que se les envió al ABAG. El objetivo en realidad de la estadística es comprender cuál es la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Vamos a ver sobre la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas que son muy importantes para los estudios, entre una variable discreta, continua y cuál es la diferencia de los niveles de medición. ¿De acuerdo? En realidad la parte importante de estadística es que la parte estadística está fundamentalmente como base de los datos. Entonces, si ustedes piensan en alguna investigación, por ejemplo, para realizar alguna investigación, por ejemplo, de biotecnología, podemos pensar que primero para tener los datos debemos de alguna manera recolectar. Después de recolectar estos mediante encuestas se puede presentar, se puede tratar de organizar. Después de organizar lo podemos analizar y después de analizar los datos lo podríamos interpretar. Entonces por eso es que la definición ustedes pueden ver que dice la estadística se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar a una toma de decisiones más efectiva. Como ustedes pueden ver, la estadística se divide en descriptiva e inferencial, son dos grandes campos en la cual las dos están interrelacionadas efectivamente, pero se puede ver que estos son dos grandes campos de estadística descriptiva y estadística inferencial. La descriptiva simplemente es un conjunto de métodos para organizar y resumir datos de manera informativa, y la inferencial simplemente es un conjunto de métodos que sirve para establecer propiedades de una población a partir de una muestra. Regularmente suele suceder que nosotros no podemos estudiar la población, ¿ya? Por ejemplo, pensemos que queremos tomar las muestras, que queremos tomar, por ejemplo, un estudio sobre los infectados de COVID en todo el Ecuador. Entonces es medio complicado tomar las muestras de todo el Ecuador. Lo que se podría hacer es tomar una muestra, qué sé yo, por ejemplo, del Hospital Pablo Arturo. Y esa sería una muestra que debería tratar de representar el estudio de nuestra población. Entonces, simplemente una población es un conjunto total de todos los individuos y una muestra es un subconjunto de esa población. Por ejemplo, podemos ver ejemplos que tienen en la presentación. Por ejemplo, dice las cadenas de TV monitorean la popularidad de sus programas para obtener un muestreo de sus preferencias de los televidentes, ¿ya? Entonces, sobre encuestas que se hacen sobre un grupo de personas, se sacan conclusiones de todos los gustos de los televidentes. Entonces, el ejemplo o las encuestas que se hagan serían nuestras muestras, ¿no es cierto? Hay dos tipos de variables en realidad. Las cualitativas, que son variables no numéricas, como ustedes pueden ver, ejemplo, género, religión, tipo de automóvil, provincia de nacimiento, color de ojos, platillo preferido. Y las cuantitativas, que son las variables numéricas, que son variables que están representadas con números, sea números enteros o números reales, ¿ya? Las variables cuantitativas se clasifican a su vez en variables discretas y continuas. Es decir, cuando nosotros tenemos una variable numérica hay dos posibilidades, que sea discreta, y la idea de una variable discreta es que se relaciona con los números enteros, ¿sí? Todo lo que tenga que ver que esté relacionado con los números enteros se puede considerar como una variable discreta. Ahí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el número de habitaciones de una casa, el número de estudiantes del curso de estadística, podría ser, qué sé yo, el número de reactivos que tenemos en el laboratorio. Y las variables continuas, en cambio, son variables que están dentro de un determinado intervalo, ¿sí? Dentro de un intervalo, ¿ya? Un intervalo real. Entonces, por ejemplo, ejemplo de variables continuas es la presión del aire de un neumático, el peso de un cargamento en granos, puede ser, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿sí? Una variable discreta, por ejemplo, podría ser el número de contagiados de COVID. Y una variable continua, en cambio, puede ser el porcentaje de contagiados de COVID, ¿ya? Porque el porcentaje, por ejemplo, estamos hablando de 36.55%, 40.77%. Entonces la variable está relacionada con un número real. Entonces, es fácil, ¿no? Para diferenciar entre discreta y continua, lo que podemos hacer es ver si es que los números que puede tomar son enteros, entonces sería discreta. Y si la variable puede tomar números reales, entonces sería continua, ¿ya? Aquí podemos ver el resumen claramente en este gráfico.
Las variables se pueden dividir en cualitativa y cuantitativa, y las cuantitativas, que son las numéricas, se pueden dividir en discreta y continua.